Te vi sombra en mi carro andare. Andate cacchioso andare. Toda tu vida Sí, pequeñicoya. tiene que estar preparada, Anima tu cara. desde el principio a fin. Te revisó marrón. ¿Quién sabe la hora y el día? La viva. Nadie la sabe. El cómic grande. Pero recuerda, Engatió la batoma. como ladrones de venir sobre la tierra, por aquellos que estén velando. No estés distraída. Dios te dará la Te calle. distraes con muchas cosas, pero soy yo el que te está llamando. Prima Barrenda. Soy yo el que te está molestando. No soy yo. Va que Jamás estoy. Te he llevado al desierto, te dice el Señor, te prima para que escuches mi voz. Te estoy llamando, te dice el Señor, pero estás distraída. Por eso hoy A mi príncipe Candelaya. vuelvo a llamarte desde el desierto. Enatio soy Y alenda. haré brotar ríos de agua viva en tu interior. Y volverás al primer amor. Y volverás a sentir aquello que estás añorando. Pero no quieres limpiarte. Y yo te estoy molestando. Es tiempo, te dice el Señor. Levántate y vela. He aquí yo vengo pronto. Y muchos están mirando hacia el costado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Padre Señor. Uno dice una palabra, pero después de todo lo que escuchamos, digo, ¿qué hacemos? Oramos, seguimos con otra palabra. Pero Cristo viene pronto, sí. Y dice la palabra que tenemos que estar preparados, o sea, ser hallados dignos, dice la palabra. Y usa específicamente dignos, ¿sabe? Que lo hemos leído en varias oportunidades. Dignos, dice. El domingo pasado, estuvimos hablando, si se acuerdan, con respecto o el jueves creo, la línea que bueno, no tenemos que cruzar y de que hace que contristemos al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y el Señor nos llama a que lo busquemos, a que no crucemos esas líneas que por ahí son muy simples, quizás parece una pavada, pero para el Señor no. Y yo tenía la palabra, yo tengo la palabra, pero Cristo viene pronto. O sea, está todo cumplido, hermanos. O sea, si tenemos que buscar señales, podríamos abrir en Mateo 24 y podemos leer todo ese pasaje y nos vamos a dar cuenta que está todo cumplido. O sea que el Señor puede venir en este momento y el que es digno se va y el que no, nos podemos quedar. Me tengo que incluir, hermanos. Nos tenemos que incluir todos. Y en algunos de los versículos que hablaba, el anterior, creo, ponémelo Priscila de vuelta. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Lo mismo. Has guardado la palabra de mi paciencia. Fidelidad, perseverancia, guardar su palabra. O sea, cuando el apóstol Pablo dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esa es la condición. Sí,
El que lo confiesa con su boca, lo cree en su corazón, será salvo. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es la condición. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega al fin, dice: he peleado la buena batalla. Él ya sabía que lo venían a buscar y lo iban a matar. He peleado la buena batalla. Por lo demás, hermanos míos, me queda ya, hay una corona que es para mí. Y esa corona, como fue para el apóstol Pablo, es para cada uno de nosotros, hermanos. No es solamente para el apóstol Pablo. La misma batalla que peleó el apóstol Pablo es la misma que peleamos cada uno de nosotros personalmente para llegar a la presencia del Señor, para perseverar cumpliendo la palabra, serle fiel al Señor en todo lo que Él nos manda y llegar a su presencia. Sea que nosotros nos adelantemos, como muchos hermanos se han ido, o Él venga a buscar a su iglesia. Y en esta noche yo quiero leer en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer una historia. Gloria a Dios. Cuando Pedro es liberado de la cárcel, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, dice la palabra, capítulo 12, versículo 6: cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma hora, aquella misma noche, estaba Pedro con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Verso 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban ahí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta, a ver el versículo del verso 12, de vuelta. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tengo una versión diferente que ya no he comentado. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender a una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos
haciéndoles con la mano señal de que callaran, le contó cómo el Señor lo había sacado de aquella cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Amén. Amén. Dice la palabra en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración, o sea, todo lo que pasó, todo lo sobrenatural, el ángel que lo visitó, ni siquiera Pedro lo creía, pensó que era una visión. Todo lo que empezó a acontecer fue porque la iglesia estaba orando. No fue por otra cosa. No arranqué por el versículo 5 porque quería leer y mostrarle que cuando Pedro es liberado y va a mostrarse a los hermanos, ellos no creían que Pedro estaba libre. Y dice la palabra que estaban reunidos orando. Por eso te puse en el versículo 12, quería verlo como estaba. Y dice que los hermanos estaban todos orando, pero cuando vieron a Pedro no creyeron que el Señor ya había contestado. La diferencia la hizo la oración, pero la diferencia también la hizo la oración de la iglesia. De la iglesia. Por eso en el versículo 5 dice: a pesar de lo que estaba pasando con Pedro, pero la iglesia, arranca así la palabra, pero la iglesia era la que estaba haciendo oración sin cesar. Y sabe una cosa, lo que mueve la mano de Dios es la oración. ¿Usted quiere mover la mano del Señor? Ore. Ore. ¿Usted quiere ver un milagro? Ore. Si usted solo o sola puede estar aparte y orar y el Señor contesta, miremos lo que el Señor hizo, porque la iglesia se juntó a orar. Por eso yo traje a cotación lo que hablamos el domingo pasado con respecto a bautizar al Espíritu Santo. ¿Qué faltaba agregar a todo eso? ¿Se acuerdan que hablamos de comunión? Con el Espíritu Santo se hablaba. ¿Se acuerdan que hablamos de una relación, una amistad? ¿Cómo hacemos para tener una amistad con el Señor si no oramos? O sea, no es una oración simplemente de, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración, orar al Señor, es hablar con Él. Por eso cuando dice la palabra, pero tú en secreto ve y ora, ahí arrodillate y orá a tu Padre, que nadie te ve. O sea, cuando vos estás en el secreto, cuando nadie te ve, es cuando vos podés abrir tu corazón. Es cuando vos podés decir todo lo que tenés en tu cabeza, lo que tenés en tu corazón y se lo tirás ahí al Señor. No es lo mismo que estar acá en la iglesia y empezar a orar. Uno ora para guiar la oración, para que todos oremos. Pero cuando estás en el secreto y en la presencia del Señor, ahí sale el verdadero Daniel. Ahí sale. Porque voy y le decía al Señor: Señor, yo soy este. Señor, soy un desastre en esto, tengo estas fallas, tengo estos problemas. Señor, tengo esto. Cuando vos estás en el secreto con el Señor, te sincerás con Él. Y cuando vos te empezás a sincerar con alguien, ¿no es cierto? Se empieza a generar una relación más íntima. Y esa es la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Más íntima. Ahora, el poder de la oración. El poder de la oración. Vamos a... Gloria a Dios.
18. Vamos a San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor habla con Pedro. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús. Yo también te digo, porque Pedro lo había reconocido como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no la dominarán, no prevalecerán. La iglesia, la oración de la iglesia no puede prevalecer las puertas del infierno, porque la iglesia todavía está. Ese es el gran problema que va a pasar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. La iglesia se va. ¿Qué está reteniendo que Satanás no haga más de lo que hace? ¿Qué está reteniéndolo? La iglesia. Nosotros, los hermanos, el Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va a ir con nosotros, hermanos. Mientras la iglesia permanezca en esta tierra, Satanás no va a poder hacer todo lo que quiera. Hay algo que lo frena. Es la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dice así: no va a poder prevalecer el infierno, el Hades, contra la iglesia. Porque hay alguien que pelea por nosotros. Qué poderosa que es una iglesia cuando está en oración. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Recién arrancaban, no evita la iglesia. No entendían ni lo que hacían, hermano. Oraban. ¿Por qué digo que no entendían lo que hacían? Porque oraban solamente porque, bueno, vamos a orar por Pedro que lo metieron en la cárcel. Sin embargo, cuando vieron el milagro, estás loca, andá, no molestes que seguimos orando. Recién ahí como que se le abre el entendimiento. ¡Oh! No lo podemos creer, Dios ya contestó. El poder de la oración, tanto individualmente como cuando nos juntamos y nos reunimos en su nombre. La oración tiene poder. Dice la palabra: en Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor: Santiago capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el significado de la oración eficaz, habla de orar fervientemente. ¿Sí? Habla de orar fervientemente, hermanos. Y una oración sincera. Somos todos justos, ¿sabes? ¿Por qué somos justos? Porque somos justificados por la sangre de Cristo. Tu oración, cuando vos orás, el Señor la escucha. Porque está escrito en tu corazón, porque su sangre te limpió. Entonces dice: la oración del justo, tu oración, mi oración, puede mucho, pero tiene que ser eficaz. ¿Significa que puede ser que nuestra oración no sea eficaz? Sí. ¿Cómo? Y quizás tu oración no fue bien. ¿No te puede pasar? ¿A ustedes nunca les pasó que no sea ferviente? A mí sí.
ahí esos momentos y esos tiempos donde vos estás en una llanura y vos querés orar y no podés, o Señor Jesús, te pido, y vos estás ahí, cabizbajo, y cantando, no tenés fe ni para levantarte en el nombre de Jesús. La oración eficaz, ferviente en espíritu y sincera, cuando nos abrimos nuestro corazón delante de su presencia, hermanos. Podemos pasar por ese tiempo, sí, donde realmente no podemos abrir nuestra boca para orar. Cuando necesitamos que venga un hermano, que venga el pastor y nos ore, porque a veces no tenemos ni la fuerza para abrir nuestra boca, o tenemos que llamar a nuestra esposa, vení a orar por mí, ayúdame a orar. Nos puede pasar, pero la palabra habla de la oración eficaz, hermano. La palabra dice que tiene poder. La oración del justo tiene poder. Pero la televisión te dice, tiene poder tu oración, pero que sea eficaz, va a ser mejor todavía. En el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanos. Tu oración puede sanar a otro hermano, pero te dice también, si hay ofensas, perdonad. Confesad tu ofensa, unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta parte ya la conocemos, porque empieza a hablar de Elías. En el versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, dice la palabra, para que no lloviese. ¿Y no llovió? ¿Cómo oró? Vuelve a repetirse la palabra. Oró fervientemente. No es fácil orar fervientemente, hermano. Porque cuando estás con muy luchado, estás con muchas pruebas, y orás y tratás de ahí estar, pero para levantarte y ser ferviente en una oración, tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Es una pelea espiritual. Es una pelea espiritual. Porque Satanás quiere robarte la fe. Porque no tenés fe, no tenés ánimo para abrir tu boca y empezar a proclamar en el nombre de Jesús lo que dice la palabra del Señor. Hay una pelea en la oración. Cuando te dignaste, cuando nos dignamos a abrir nuestra boca y empezar a orar, hay una pelea. Porque tenés que levantarte en fe. Al que cree, todo le es posible. Te tenés que levantar en fe. Y hay momentos en nuestra vida que no tenemos fe ni para abrir la boca y quizás te encuentras sola o solo y tenés que abrir tu boca y empezar a proclamar, Señor, tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, Padre, mira esta lucha que estoy teniendo, mira este problema que estoy viviendo, y empezás a orar y te empezás a levantar y empezás a decir, dame la fuerza, dame la fe, y empezás al último a gritar como loco, ¿viste? Capaz que a ustedes les pasa, pero a veces no pasa. Porque no podés ser libre de eso que muchas veces te ata, de esa amargura, de esa tristeza. Cuando, hermano, la tristeza te roba la fe, te desanima, no querés abrir tu boca porque no crees que Dios pueda hacer algo. Y es ahí donde tienes que decidir si vas a pelear o no. Y es donde decidimos todo, si vamos a seguir peleando. Y hay muchas veces, la mayoría, nos tenemos que levantar en oración y pelear en el nombre de Jesús. Porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él quiere robarte todo, hermano, todas las bendiciones, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Satanás quiere robarte todo. Si te puede atar, te va a atar. Si te puede destruir, lo va a tratar de hacer. Sabemos que somos del Señor, pero sabemos a qué vino Satanás. Padre de mentira. Es mentiroso. Satanás es mentiroso y él juega, hermanos, con los pensamientos.
Él juega con los dardos. A ver, a Daniel, yo sé lo que le está pasando, le voy a tirar un dardo, ¡tac! Y te pone un pensamiento. Y ahí hay una guerra espiritual porque tenés que pelear en contra de ese pensamiento. ¿Y cómo pelear si no es en oración? ¿Cómo haces para pelear si en el nombre de Jesús no tomas la palabra de Dios y empezás a pelear en contra del pensamiento que Satanás puso en tu mente? No, mi hijo no tiene solución. Ya hice todo lo que tenía que hacer. No tiene solución. Mentira de Satanás. Porque la palabra dice otra cosa: tú y tu casa serán salvos. Porque la palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración tiene poder, mi oración tiene poder. Yo no tengo más poder que usted, hermano. Su oración, si usted se levanta con fe, creyendo, el Señor puede hacer cualquier cosa. Por eso siempre enfatizan la fe. ¿Se acuerdan cuando fue al árbol a buscar un higo y le pegó una maldecida al higo y se secó cuando volvieron? Y ahí le dice a los siervos: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Viste? Se secó el árbol. Si tuvieras fe, le dirías a esta montaña: muévete de acá a acá. Fe, lo que nos roba Satanás, hermano. Cuando estás pasando por una prueba o algo tan grande que te desanima, Satanás es tan astuto que busca cerrarte la boca. ¿Escuchaste? Satanás es tan astuto, tan hábil, que busca cerrarte la boca. ¿Cómo hace para cerrarte la boca? Te roba la fe. ¿Cómo hace para robarte la fe? Te desanima. Pone tristeza en tu corazón. Tira dardos del enemigo, pensamientos. Te manda una persona: vos sos esto y esto y esto, y te trató. Te robó la fe. Satanás es astuto, sabe cómo robarte la fe. Y esa es la pelea espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermano, yo puedo orar por tu vida para que yo te fortalezca, pero el que tiene que pelear la batalla es usted. Porque ahora predicamos, podemos orar, que el Señor te renueve, pero mañana es lunes y arranca todo. ¿Quién puede pelear por tu vida? Usted mismo. Está el Espíritu Santo, pelea por nosotros, sí. Pero abriendo nuestra boca, y es ahí donde está la encrucijada, hermanos. Porque cuando queremos arrancar a orar, cuando nos vamos al secreto, claro, por ahí no orábamos mucho, no orábamos casi nada, y cuando nos arrodillamos nos dormimos. Una siesta de 2 horas nos pegamos. A los 5 minutos estamos con los ojos cerrados. Salimos a la hora y oramos 5 minutos, pero dormimos 45. Sí, pero pasa eso cuando queremos buscar al Señor, cuando queremos empezar a escalar ahí en el área espiritual. Satanás te hace dormir, Satanás te pone desánimo y pensás cualquier cosa en vez de orar. Se te viene un montón de pensamientos, un montón de lucha, lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, los problemas que tenés, y lo que menos hiciste fue orar. Señor Jesús, bendice mi vida, bendice a Es una guerra espiritual, pero de alguna forma tiene que arrancar, de alguna forma tiene que empezar, hermano, la oración. De alguna forma tenemos que empezar y dar el secreto, porque eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. La oración eficaz puede mucho. Y el Señor nos compara con Elías, hermanos. Elías hizo dejar de llover, nosotros también podemos hacerlo. ¿En serio? Elías hizo descender fuego, nosotros también podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Elías hizo volver a llover, nosotros también podemos. ¿Pero dónde es? Que nos caemos, que fracasamos, que nos quedamos atorados. ¿Dónde es?
Y Elías oró fervientemente. Ahí, si hay algo que Satanás odia, y aún puede hacer un montón de cosas, menos orar. Mientras anda a la iglesia, canta corrido, hace un montón de cosas, no ores, porque ahí había una mujer que oraba todos los días a cierto horario, y era ya cotidiano que a esa hora iba y se arrodillaba en la cama y oraba. Hasta que un día empezó a ir y yo estaba sola y se arrodillaba en la cama y sentía que alguien estaba atrás. ¿En serio? Y sentía que alguien estaba atrás. Y empezó a pasar todos los días. Y aunque ustedes no crean, en vez de pararse y empezar a pelear o sacar lo que había atrás, ella sentía una presencia fea. Decidió dejar de orar. Porque cada vez que pasaba eso le daba miedo. Fíjate la astucia de Satanás. La astucia. Simplemente se le paraba atrás para que sintiera algo feo. Y le empezó a dar miedo. Y dejó de orar. Pero ese es en ese momento donde nos tenemos que levantar en fe y en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. Hermano, si sabemos eso, con eso es suficiente. ¿Qué tendría que haber hecho el hermano? Se tendría que haber parado, cerrar los ojos porque el miedo siempre va a estar, no es fácil, y date vuelta, lo sentí ahí, en el nombre de Jesús, lo que está ahí que me da miedo te reprendo, en el nombre de Jesús y te echo fuera. Y se tiene que ir, no porque ella sea poderosa, sino porque usó el nombre de Jesús y oró con fe, y se tiene que ir. No es fácil. Pero hermano, Cristo pelea por nosotros. Cristo pelea por nosotros. Y la fe la tenemos que tener puesta en la palabra de Dios. Escrito está. ¿Quién contra nosotros si Él pelea por nosotros? ¿Quién? Por eso que es importante que en esta noche podamos entender que para tener mayor comunicación con Dios necesitamos orar. Qué importante es entender que el Señor nos está esperando. Óyame el Señor. El desierto, hermano, es allá, en la prueba, en la lucha, lejos, donde el Señor trata con nosotros. Donde te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir o tenés que seguir ahí en la brasa, en el calor, no hay agua? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Dios nos está llamando a tener una relación más íntima con Él. Y la decisión sigue siendo siempre personal. Vas a empezar a hablar con el Señor, así como los locos, ¿viste? Cuando hablamos solo. Yo por ahí me pongo a hablar solo, voy en el auto y voy hablando solo, como los locos. Me filman y estoy loco. No voy hablando solo, estoy hablando del Señor. ¿No es cierto que es tiempo que empecemos a hablar con el Señor más seguido? Cristo viene pronto, dijo el pastor. Dice la palabra. Cristo viene pronto. Han guardado la paciencia de mi palabra. La palabra de mi paciencia. ¿Sí? Han guardado la palabra de mi paciencia. Ya está todo cumplido, hermano. La demora es porque el Señor quiere que todos seamos salvos, nada más. Pero el Señor ya se demoró mucho, el Señor sabe todo el que se está demorando y lo hace por misericordia, por amor, porque quiere que todos seamos salvos. Pero por ahí nos encontramos nosotros que no estamos en comunión con el Señor, que no estamos en oración, que estamos recontra distraídos. Ustedes no se distraen, a mí
lo dijo uno, pero yo lo digo también, porque yo me distraigo. Estamos distraídos. Y el Señor nos llama a que dejemos las distracciones y lo busquemos en la oración. Lo busquemos en la oración. Yo sé que empieza por la iglesia, pero empieza por uno mismo. Porque si yo no lo empiezo a buscar en la oración, pretendo juntarme y reunirme con los hermanos para empezar a buscarlo en la oración. Empieza por uno en el corazón. Pero sí hay una realidad, la iglesia tiene que orar. Sí hay una realidad. Tenemos que empezar a llenar de vuelta y orar. Así que sería interesante poder hacer una convocación y ayunar una semana, una cadena de ayuno y de oración. Hermanos, la iglesia tiene que orar. Para que pasen cosas como les pasó a Pedro. Ni Pedro lo creía. Se le apareció un ángel, un resplandor y lo tocó. Dale, levantate, despertate. Atate la zapatilla, dale. Vamos. Para que empiecen a pasar todas esas cosas. La iglesia tiene que empezar a hablar más. Por eso en esta noche, ¿cuál es la palabra? ¿Estoy bien pronto? ¿Tenemos que hablar? Sí, las dos cosas. Tenemos que empezar a buscar al Señor en el secreto. Y el Señor te recompensará en público, hermano. Te recompensará en público. O sea, no es que va a pasar que vas a tener la respuesta a tu oración y todos los van a ver. Eso va a pasar. Estabas orando por tu marido y todos lo van a ver. Busca al Señor en el secreto y Él te recompensará en público. Oh, sí. Por eso en esta noche vamos a orar. Por eso en esta noche yo te animo, o sea, hermanos, tomá la palabra, grabátela a fuego, porque hay cosas que se tienen que dar en nuestras vidas. Y esta es una. O sea, cuando yo me convierto a Cristo, bueno, el pastor le hizo una palabra con respecto a volver al primer amor. Cuando yo me convierto a Cristo, que lo buscaba el Señor de una forma tremenda, o sea, estaba todo el día, también tenía más tiempo, ¿no? Pero yo me levantaba a las 4 de la mañana. Ahora lo digo y es como que no. Y le decía a mi papá, yo me acuerdo, levantame a las 4. Y se levantaba, ¿no? ¿Me acuerdo? ¿Sí? Y se levantaba y me despertaba a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Para orar. Yo me acuerdo y me quiero, porque hoy no me levanto a las 4 de la mañana. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto que nos puede pasar a todos? ¿Por qué tenía tanta fuerza para levantarme a las 4 de la mañana y hoy no? Y pasa que era joven, no, hermano. Cuando era del primer amor, yo lo amo a Cristo. Yo voy a morir y vea Cristo en mi corazón toda la vida. Pero la fuerza cuando uno... Yo quería buscar al Señor en oración. Y el sacrificio, vos querés buscar a Cristo, es un sacrificio. Es cuando vos te pones de novio y tus horarios nunca van a concordar. Te vas a tener que buscar la vuelta para estar ahí. Y bueno, sacrificar lo que tenga que sacrificar por la chica que vos amás. Cuando vos te convertís a Cristo, ¿cierto? Todo tiene un precio. Y el precio lo pagamos todo. Y a veces sí, obvio que es lindo el dormir. A mí me encanta dormir. Oh, ¿no sabes? Sí. Pero vos querés que la mano del Señor se mueva. ¿Qué estás haciendo? Yo no le hablo a ustedes, pero estoy hablando de mí. ¿Vos querés que la mano del Señor se mueva? ¿Qué estamos haciendo? 4 de la mañana. Oh, una locura. Vamos a ayunar. ¿Cuánto? No sé. Un día, 2 días, 8 días. Vamos a buscar eso. Y
Y es ahí donde se mueve el Señor, hermano. Sin ver remoto el pasado, es ahí donde se mueve el Señor. No estoy hablando de la iglesia, es importante que la iglesia ore. Estoy hablando del personal. Tu vida personal con Dios. Tu vida personal con Dios. Es como dijo el Señor, nos está llamando, hermano, a que volvamos a su presencia y que a pesar de que el precio muchas veces es alto, bueno, ahí lo querés pagar, tiene un costo. La presencia del Señor tiene un costo, hermano. A veces el horario, yo sé que muchas veces no lo tenemos al tiempo, por el trabajo, la semana, tenemos familia, esposa, hijos, tantas cosas, pero no importa. Cuando la viuda se le acerca con la plata, dice la palabra que ella dio de lo que no tenía. ¿Se acuerdan que estaban ofrendando todo y vino una señora y ofrenda? El Señor no habló de todo lo demás porque pusieron cualquier plata, un montón de plata. El Señor me la vio a ella. El Señor vio el corazón. El Señor vio la intención. El Señor se dio cuenta de que no tenía más que eso. Dio de lo que no tenía. Ustedes saben que al Señor le agrada eso. Cuando le damos de lo que no tenemos. Tiempo. Tiempo. Distracción. Nos roba todo también. Yo me paso una mosca que me distrae. Pero qué importante que esta noche, hermano. El Señor arrancó y dijo, yo vengo pronto, así arrancó la palabra. Todo. Yo vengo pronto. Y aquel que guarda mi palabra y hace lo que yo le mando, listo, vamos. Pero tenemos que volver. Tenemos que volver a los pies de Cristo. Tenemos que humillarnos en el secreto. Y el Señor que dijo, ¿cómo es que decía? ¿Y el Señor qué? Lo recompensará en público. Lo que estás viviendo, lo que estás pidiendo, el Señor te va a bendecir, te va a responder. Pero te está esperando. Pero nos está esperando en el secreto. Vamos a ponernos de pie esta noche, vamos a hablar. Vamos a pedir al Espíritu Santo esta noche, que está en este lugar, que nos está hablando desde que arrancó la reunión. Que en esta noche el Señor te fortalezca, que el Señor te